Ahora sí, ya por fin, creo. Bueno, pues nada, es que, como se está diciendo, estamos en el proyecto de arte activo y por supuesto esto ya lo habéis hecho efectivo, ¿verdad? No va a sonar nada ni nada durante la charla. Muy bien, perfecto. Echarle un vistazo, por favor, al móvil. Sí. Toda la gente que ahora esté dudando, que lo mire. Los que no están dudando, que lo miren con más todavía. Y ahí. Ese es el recuerdo que yo quiero. De gente buscando móviles ahora, dónde está, cómo se, con el modo avión, cómo se pone, si se quita el sonido, si saltará la alarma que me tengo que tomar la pastilla, en fin, todo este tipo de cosas. Bueno, ya lo tenéis. Y ahora ya sí, por fin, el proyecto Arte Activo, como os decía, 14 años hablando de artes plásticas, historia del arte, artes visuales, etcétera, 14 cursos, y hoy hace un día bastante incómodo y está la sala bastante llena, vamos, hay un aforo bastante chulo. Luego recordadme que gire la cámara, sí, porque si no, parece que estoy yo solo. Y si no ves bien ahí, te puedes cambiar. Bueno, el caso es que ahora me muevo un poquito. Y así el audio llega mejor. Lo único que no veo la proyección. Bueno, el caso es que vamos a hablar de... en este caso vamos a hablar sobre Claude Monet, o mejor dicho, vamos a hablar del impresionismo. El año pasado tuvimos también una charla muy parecida a esta, o sea que si alguien vino, voy a hacerlo de familia cansado. Si alguien estuvo el año pasado y piensa que voy a hacer lo mismo, pues está en lo cierto, no exactamente, pero casi. Porque tiene mucha relación y porque el movimiento de pintura impresionista tiene a la cabeza de todo este mercado del arte y de expresión plástica, sobre todo, a un señor que se llama Claude Monet. Bueno, dicho esto, por aquí está el cartel, ¿verdad? Pues estoy hablando de él y no le veo. La pintura impresionista, bueno, el proyecto Arte Activo, antes de empezar con la charla, tiene dos partes, como sabéis. Una de ellas es esta parte más teórica, más basada en la teoría y en la historia, y otra práctica, que mañana es un taller que se llama Pinceladas Impresionistas, creo, que es a las 10:30. Como no he tenido tiempo material, porque se acumulan tantas cosas ahora, es de locos, todavía no he contestado los mails de confirmación de los alumnos que están apuntados, pero si hay alguno que está apuntado y no ha recibido el correo electrónico de confirmación al taller, la referencia, esta noche lo haré, o cuando salga de aquí coja el tren, me pongo a enviar los correos electrónicos. La referencia es todo aquel que haya mandado la solicitud el martes antes de las 3 de la tarde está dentro del taller. Porque a partir de las 3 ya estaba lleno. Es decir, todo lo que ha sido después de las 3 de la tarde del martes estáis en lista de espera. De todas formas, tengo que revisar el correo porque creo que hay una alumna que me ha mandado un mensaje que no puede ir, entonces ya llamaría al siguiente correo electrónico que tenga. Ya sabéis que para apuntarse a Arte Activo, en la charla, en este momento en el que estamos, es hasta cumplir aforo, podéis entrar cuando queráis, no se reserva plaza, etc. Pero en el taller, como el aforo es limitado a 24 personas, sí que hay que enviar un correo electrónico a partir de las 0 horas del lunes de la semana en la que hay Arte Activo, es decir, el lunes pasado. Entonces, esta semana, el martes a las 3 ya estaba lleno, incluso a partir de las 3 ya hay más gente. Bueno, ha quedado claro todo esto, ¿no? Vale, pues dicho esto, yo creo que deberíamos empezar, ¿no? ¿Alguien sabe quién es este señor? Sí, ¿verdad? ¿Os suena? ¿Alguien no le gusta la pintura impresionista? ¿En serio? O sea, que a todos les gusta. No, a mí también me gusta, ¿eh? ¿Sabéis por qué os gusta? Porque, ¿cómo es la pintura impresionista? ¿Cómo? Colorista. Bueno, pero te puede gustar el blanco y negro, la fotografía en blanco y negro, las diseños de Velázquez, el barroco, es casi en blanco y negro y es maravilloso. Quizá el problema principal que tienen este tipo de charlas, sobre todo si son biográficas, sobre la pintura impresionista es que le gusta a todo el mundo. No cabrea a nadie, no enfada a nadie, es tan amable, es tan bucólica, es tan agradable, es tan bonita, esta cosa que nos molesta a los artistas tanto de que digan de un cuadro, no, está muy bonito, ya te ha destrozado, porque es lo más recurrente. Fijaos, estamos hablando de la pintura impresionista
como el momento más, para los que, iniciados y no iniciados del arte, como el momento más relajante. Si os vais a cualquier banco o a cualquier ambulatorio o hospital o cualquier sitio que hay una sala de espera, raro es que no tenga una reproducción de un cuadro impresionista. Porque tiene algo de evocador también, ¿no? De pronto pues estás ahí en el campo o en una ciudad con todas esas pinceladas saltarinas que aparecen por el cuadro, pero es eso, es verdad. Una de las principales características, ya pueda ser una virtud o un problema, es que es muy bonita, es una pintura muy bonita. Entonces sí que es cierto que van a caer un poco en lo reiterativo, es decir, van a haber momentos en los que se repiten demasiado los tratamientos. Recordad que cuando Picasso y Braque se tiran unos cuantos meses generando el arte cubista, o lo que ellos no sabían ni lo que estaban haciendo, pero cuando empezaron con el cubismo analítico, de pronto vieron que Picasso decía, no sé si este cuadro lo he hecho yo o lo ha hecho Braque, solo tengo que mirar la firma. Con la pintura impresionista a veces nos pasa lo mismo, a veces es complicado saber si es un cuadro de Monet, de Pissarro, voy a decir Pissarro, de Sisley, de Jules Cézanne no, porque Cézanne ya es un postimpresionista. De forma que estamos en un terreno en el que podría ser todo muy criticable por lo bucólico, porque te evoca demasiada bondad en los cuadros impresionistas, ¿verdad? En la pintura española hubo un caso parecido, con mucha controversia, creo que fue con la generación del 98, que lo criticaron mucho, que era Sorolla, que cuando estaba en una situación social España compleja, y él se dedicaba a hacer unas marinas estupendas. Y entonces todos estos artistas, Zuloaga, Gutiérrez Solana, todos estos artistas le criticaban un poco diciendo, vamos a ver, con la que tenemos aquí montada, ¿cómo estás haciendo unas señoritas con sombrilla por la playa de Biarritz? Pero también es cierto que el arte tiene esa motivación, que es conseguir que nos olvidemos a veces de los problemas cotidianos y que nos lleve a un sitio, a una zona más confortable. Y quizá, sin hacer esta reflexión, posiblemente Monet y sus muchachos buscaban un poco eso, o no lo buscaban, pero sí lo conseguían. Por eso ahora nos gusta la pintura impresionista, nos parece agradable, sencilla de ver, y sin embargo, cuando empieza el movimiento impresionista, de sencillo no tuvo nada, tuvo unos comienzos bastante complicados. Ahora veremos un poco de esto. Bueno, tenemos aquí a Claude Monet, veis en este retrato, que está retratado por el pintor Renoir, de forma que, por eso digo que es tan complicado extraer del movimiento impresionista a un solo autor y separarlos de los demás, porque van a convivir juntos, van a pintar juntos, se van a retratar unos a otros juntos. Veis ahí ese retrato homenaje a un amigo, que también es una zona de experimentación, porque le está retratando con una pincelada más o menos breve sobre el cuadro, pero en el que trascienden esas pinceladas que vibran por el cuadro, pero le retrata como lo que es, como un pintor. Lo veis, ¿verdad? Con la paleta, mirando hacia el modelo, no nos mira hacia nosotros, se supone que está el caballete frente a él, es ajeno a nosotros. Y esto sí que es muy interesante, porque estos pintores, los pintores impresionistas, se la juegan. Entonces, cuando empiezan a pintar, van a renovar el mundo del arte. De forma que yo he empezado poniéndome un poco tontorro con la pintura impresionista, como es demasiado blanda, y sin embargo fueron exageradamente valientes, porque la forma de representación del impresionismo no tenía nada que ver con lo que se había hecho hasta ese momento. Y tuvieron que renunciar a muchas cosas para conseguir hacer eficaz su forma de trabajo. No solo eso, sino que además fueron los únicos capaces de comprender que el movimiento de las artes a finales del siglo XIX tenía que cambiar. ¿Por qué tenía que cambiar? Porque había aparecido una maquinita que se llamaba fotografía. Y iba a suplir gran parte del trabajo del artista académico, los retratos, por ejemplo, pero incluso el precio les da mucho más. Llegó un momento que era más barato hacer una foto que pintar un cuadro encargado a un artista. Entonces, todo eso, pues muchos artistas renegaron de la fotografía como lo peor del mundo, y sin embargo los impresionistas lo que hicieron es asumirlo como un elemento liberador de la expresión plástica, es decir, ahora como estos señores ya han cubierto la descripción del objeto, ahora yo voy a ir a por la sensación del objeto. Y esto es absolutamente valiente, porque en los salones de París lo que se estaba pidiendo era precisamente otro tipo de representación plástica. Lo que se estaba pidiendo era las proporciones, el simbolismo, el idealismo. Monet y los impresionistas no son nada simbólicos.
no son nada conceptuales, son simplemente experienciales. Por eso es tan difícil explicar un cuadro de Monet desde el punto de vista conceptual. ¿Qué nos está contando aquí este señor? O desde el punto de vista simbólico, ¿qué quiere decir con lo que está haciendo? No, las cosas son las que veo, porque lo que está haciendo el artista es representar la experiencia de ver. No sé si se entiende todo esto, pero claro, cuando se iba a un museo o a los salones de París, lo que se pedía era que el artista te diera todo hecho, y estos chicos empezaban a decir, no, yo solo te voy a dar un momento del tiempo, el resto lo pones tú. Es decir, si hago un cuadro en el mar y se mueven las olas, voy a intentar describir ese movimiento para que tú tengas la sensación de que te estás moviendo como las olas, pero no te voy a decir exactamente si la ola tiene 200 burbujas de espuma. ¿Lo veis? Entonces, por un lado estaba esa descripción que estaba resuelta y que luego la fotografía va a resolver más aún, y por otro lado estaba esa experiencia de ver, qué es lo que les va a interesar. Al principio no saben un poco ni lo que quieren, pero bueno. Pero ¿qué ocurre en esta época? Bueno, pasan varias cosas cuando nace Claude Monet, 1840. En ese momento, bueno, 10 años después, va a haber una reconstrucción absoluta de la ciudad de París. La ciudad de París es una ciudad que ni Napoleón III quiere estar allí y se supone que es el dueño de todo. Prefiere irse a Versalles porque París está lleno de mal olor, de enfermedades, de pobreza, etc. Y va a ser este señor que tenéis ahí, Joseph Haussmann, quien va a remodelar, a hacer un proyecto urbanístico que va a remodelar por completo toda la ciudad. Y la van a reventar, la van a tirar, ahora no tengo la cifra exacta en la cabeza, pero todo el centro de París, con dos consecuencias. Una, que se va a aligerar de pobreza y de suciedad y de enfermedades y de sanidad el centro de París, y otra sociológica, que toda esa gente que vivía en el centro va a tener que salir fuera porque París se va a convertir en un centro turístico de bulevares. Veis ahí el cuadro de Pissarro en la parte superior de la pintura impresionista, o en la parte inferior el cuadro de Caillebotte. Fijaos en la izquierda, no sé si se ve bien, fijaos cómo estaba derruida toda la orbe parisina, y cómo poco a poco se encontró en esto que después se llamó la ciudad de la luz. Que siempre me ha hecho mucha gracia lo de la ciudad de la luz, porque si comparas París con Cádiz, por ejemplo, dime tú qué es la ciudad de la luz. De hecho, siempre que digo esto, claro, muy abierto las avenidas, los edificios un poquito más bajos, esta forma radial de generar la arquitectura que va a dar esas ganas de pasear por París. Por eso mucha gente rica del exterior de París, los fines de semana iban al centro de París ¿os suena esto? Esto pasa un poco aquí en las ciudades modernas ahora, ¿verdad? Sin embargo, esto de la ciudad de la luz, Delacroix, cuando tuvo que, con la excusa de que iba en una acción diplomática y fueron a Marruecos y Argelia, cuando bajó París, se fue hacia el sur y cruza toda España y luego pasa por Granada, por Córdoba y tal, dijo, ostras, y a mí me han dicho que luz era lo otro. Pero bueno, la ciudad de la luz. Bueno, sobre todo por esa forma de abrirse. Y fijaos, por ejemplo, en el cuadro de Caillebotte, en la parte de abajo, la presencia de la gente, con los sombreros de chistera, con las sombrillas, con los paraguas, con la elegancia a la hora de vestir. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque lo que había ahí unos años antes era pobreza absoluta, enfermedad absoluta, y todas esas figuras se fueron a Montmartre, Montparnasse, alrededor, donde luego van a vivir los bohemios de finales del 19 y principios del 20, Toulouse-Lautrec, Picasso, etc. Todos estos artistas van a vivir en esos sitios deprimidos que están a las afueras, y sin embargo aquí va a ir la gente que tiene posibles. Y esto, no miro a nadie, y esto lo que va a originar es la concepción de lo que significa París para los artistas del momento, que es donde está el mercado, porque es donde está el dinero, y los artistas estestamos haciendo, los que estáis aquí, que sois muchos artistas que veo por aquí, estáis haciendo objetos de lujo. Es decir, no son cosas que sirvan para sobrevivir. Esto sí que es un debate potente, pero bueno, no me voy a meter ahí. Pero sí que está considerado un artículo de lujo. ¿Y quién consume los artículos de lujo? La gente poderosa, la gente que tiene dinero. Entonces, cuando París se convierte en esto, es el sitio donde van a aparecer las galerías de arte y donde los artistas de finales del 19 van a intentar mover su obra independientemente de que estén dentro de la academia o fuera de la academia.
Bueno, se entiende todo esto. Bueno, pues esos antecedentes históricos son los que nos encontramos. Y desde el punto de vista de las artes, pues tenemos ahí, pues que estamos a finales del siglo XIX y que hay dos revoluciones artísticas enfrentadas dentro de la academia, como es el romanticismo y como era el neoclasicismo, ¿verdad? Principalmente el neoclasicismo, a la cabeza está Ingres, por aquí debería salir. ¿Sí? ¿Perdón? Espero que esas imágenes en blanco no sean algo importantísimo en esta charla, pero bueno. Bueno, fijaos, ¿qué le pasa a la figura que tenéis ahí? Es clásica. ¿Por qué es clásica? Porque tiene una percepción idealizada por completo, parece una estatua, es decir, no trasciende. Fijaos, por ejemplo, más que el cuerpo de la figura, que es absolutamente marmóleo, que parece que es satirado, que no tiene ni un grano ni un vello, no es nada real, no es nada natural, está idealizado, es la Grecia clásica, es la influencia del neoplatonismo en el siglo XV, ahí van los neoclásicos en el siglo XVIII y XIX a recuperar esta expresión plástica, pero fijaos en el agua que cae de esa fuente que simboliza la vida, como si la viéramos con detenimiento, prácticamente parece que se trenza como si fuese un cabello de una mujer, ni siquiera tiene esa caída natural del agua, no tiene ese sonido. Es todo simbología, porque no es el agua de lo que habla, es de la vida, de la fuente de la vida que se va consumiendo cuando estás en la exuberancia del cuerpo, cuando el cuerpo es absolutamente fértil y poco a poco va cayendo el agua y va deshaciéndose en esa parte inferior. ¿Veis que es todo absolutamente simbólico? Bueno, pues esto que acabo de contar, a Monet y a sus amigos les importaba un pimiento. Es decir, no me interesa la simbología, no me interesa lo ideal, me interesa algo más cercano al ser humano. En esa época había otros artistas como Bouguereau, que como veis ocurre exactamente lo mismo, son absolutamente ideales, o Ingres con la banista de Valpichon, que lo que vemos es prácticamente una estatua griega de espaldas, ¿lo veis? Todos estos elementos representativos no interesan mucho a los impresionistas y además el tratamiento de la pintura es de pincelada oculta, no se puede dejar ver que es una obra de la mano de un artista, sino que es un ámbito, el cuadro, donde pasan cosas que es información para el espectador más o menos simbólica, pero sí que trascienda la mano, de forma que si nos fijamos en esa figura de Bouguereau, sí, y esta figura de Ingres, podría intercambiar también las firmas, porque no veo la pincelada ni el estilo compositivo sí, pero no tanto la figura. Bueno, pues al mismo tiempo, dentro de la academia aparecen otros artistas que se van a enfrentar a Ingres, que es el dueño, por decirlo de esta manera, de la academia, el que marca las normas. Sé si el arte está bien, si es neoclásico, y si es otra cosa, está mal. Bueno, pues aparecen algunos artistas como Delacroix que entran en ese terreno de lo que se llamó la pintura romanticista. La pintura romanticista, en este caso, lo que va a hacer es enfrentarse un poco a los neoclásicos, sobre todo en qué, ¿veis? ¿Se ve alguna diferencia con el cuadro anterior? Hay un movimiento por todos los sitios, ¿verdad? De repente hay enroscamiento, hay una dramatización, incluso el color, veis ahí algunos rojos que aparecen en las túnicas de las figuras, que son impactantes, que rompen la estructura. Si lo comparamos con esta pieza, el único rojo que hay, que a mí me parece maravilloso por otro lado, pero está en la parte superior en el turbante y está en una zona fuera de los pesos compositivos para no molestar al cuadro. Y sin embargo Delacroix aquí dice, no, es que yo quiero molestar con el color, yo quiero que mis cuadros sean dinámicos, que las historias que contamos sean como cuando voy al teatro, que los sentimientos aparezcan en su máxima plenitud. Tampoco la vida es así, si estuviésemos toda la vida así, pues menudo jaleo. Entonces, veis, por ejemplo, esta pieza de Delacroix comparada pues con el cuadro anterior que hemos visto, con esa Venus, o esta Venus, ¿veis? Cómo se cuentan las cosas. Fijaos qué curioso en este cuadro de Delacroix, que ya forma parte ya no del estereotipo mitológico, sino que de pronto aparece algo más allá, que es, cuenta un suceso, utiliza simbología, utiliza mitología, por supuesto que a finales a principios del siglo XIX, Por supuesto que una manifestación en la que la gente iba a protestar, que la figura principal sea una mujer, esto era impensable, pero aparece en el cuadro, aparece como símbolo. ¿Veis? La relación del romanticismo
con el neoclasicismo es precisamente la simbología, pero no el tratamiento. Y aquí Delacroix además se nos muestra como alguien más cercano a la realidad, porque esto es un acontecimiento real, no pertenece a un texto mitológico o de la Biblia o de la Grecia mitológica, no. Esto es un acontecimiento real donde se intentaron atacar la libertad de expresión y la gente salió a la calle a protestar. Es decir, coge un momento contemporáneo, lo cuenta, pero con un sentido muy dramático, ¿lo veis? O por ejemplo, Géricault cuando pinta este cuadro de la balsa de Medusa, donde realmente era un acontecimiento de verdad. Aquí lo que ocurrió, ya sabéis, que hubo un naufragio y durante, no sé si fueron casi 100 días, hubo un montón de personas que tuvieron que aguantar ahí muriéndose entre la zona de Marruecos y España. Y de ahí, a través de esa balsa de Medusa, Géricault pinta con este sentido romanticista algo que había ocurrido real, pero dándole un ámbito casi, por supuesto, metafórico, simbólico y casi mitológico. Se entiende en la que estaba el mundo del arte cuando nuestro amigo Claude Monet era un bebé. He dicho que nació en el 40, pero ni siquiera había nacido. Y aparece una corriente paralela, muy interesante, que le va a interesar bastante a la escuela impresionista, que son los realistas, el realismo social. ¿Qué ocurre en este cuadro ahora? Hay algo exageradamente estatuario desde el punto de vista griego, es decir, hay una Venus o un Apolo o algo así, no, ¿verdad? Que no, son tres personas que van por el campo y se saludan. Es decir, ¿hay algún acontecimiento o suceso social de la época? Tampoco, porque esto pasa todos los días, ¿no? De repente vas, te saludas, buenas tardes, y de repente Courbet decide que es digno de ser representado. Dice, porque mi entorno es lo que quiero contar. Y estamos en ese terreno del realismo social. De forma que aquí, pues el encuentro se llama el cuadro, no es ningún dato. Tenemos ahí, tiene intrahistoria porque es un autorretrato del propio Courbet que se encuentra por el campo a uno de sus coleccionistas o marchantes y su mayordomo. Veis ahí el carro al fondo, como que han parado un momento para saludar al pintor. Y hay una cosa muy interesante para comprender el movimiento impresionista, que fijaos, ¿por qué digo yo que es pintor Courbet en este cuadro? Para los que estén un poco más relacionados con esto, lo que vais a notar un poco es la mochila que lleva, que es un caballete plegable, ¿lo veis? Es decir, es un pintor que lleva el taller a cuestas. Es un pintor que a lo mejor, no lo sabemos, va a pintar ahí in situ. O a lo mejor es que va de paso de un sitio para otro, pero con el maletín, no está pintando en el estudio, ¿lo veis? Es decir, ya empieza a haber estos pequeños pasos cercanos a lo que luego va a ser la pintura al aire libre, el plein air, pintar en el campo directamente, aunque en esta época todavía se hacía de forma limitada. ¿Lo veis? Y por supuesto, Courbet cuando hace a dos picapedreros y los eleva a la categoría de cuadro. Esto es lo que se va a llamar el realismo social. No tanto el realismo como podemos decir la mímesis del objeto que se parece exactamente a lo que está representando, sino un poco más a esta forma de representar en la que ocurren cosas absolutamente cotidianas y que pueden ser elevadas a la categoría del arte. No hace falta ya que estos dos señores tengan que ser dioses o reyes o papas o poderosos. Simplemente son dos albañiles que están trabajando y Courbet decide, este momento es el que quiero yo representar. Vais viendo estas corrientes artísticas que van explotando un poquito al mundo del neoclasicismo y también al mundo de los simbólicos. Bueno, las cribadoras de trigo, etc. Y como decía antes, una de las cosas que va a pasar en esta época es que va a aparecer la fotografía. Lo veis ahí. La fotografía en la que, esta es la primera fotografía de la historia de Niepce, fue tomada en la región de Borgoña, en Francia, en 1826. Bueno, claro, esto va a ser absolutamente revolucionario. A los artistas retratistas de la época les iba a explotar la cabeza con esto. A los pintores impresionistas, sin embargo, les va a dar momentos de nuevos elementos compositivos, porque de repente van a comprender qué es el concepto de instantánea. Ahora lo tenemos clarísimo, todos los días estamos con el móvil, haciéndonos selfies, haciendo fotos. Ahora cuando venía en el tren, unos chicos estaban agarrados en la barra con el tren llenísimo, porque iba con un retraso,
estaban ahí agarrados en la barra, balanceándose, y la mamá que estaba con ellos, en vez de decirles, bajaos y tranquilizaos, lo primero que he hecho es coger y hacer un vídeo para se lo voy a enviar a papá. O sea, imaginaos el concepto de instantánea tan asumido que tenemos. Pues en esa época no existía, hasta que no se vio la imagen fija, porque en los cuadros no había un concepto de instantaneidad, porque ocurría una historia completa. Ahora mismo el concepto instantáneo es ahora, ya ha desaparecido, ahora va el siguiente. ¿Lo veis? Y hasta que no junto todas esas instantáneas no tengo una historia. Pues con la fotografía es cuando los artistas empiezan a decir, ahí va, de repente hay una figura que se sale del cuadro, a la mitad. Esto en un cuadro no lo habíamos visto nunca hasta que no vemos una foto mal enfocada, por ejemplo. O los elementos borrosos, pues van a aparecer estos tipos, por supuesto el daguerrotipo, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esas estamos, un París que está transformándose, que va a ser un imán para los turistas y también para que las galerías y los artistas vayan vendiendo la obra, que va a haber una ruptura con tres lenguajes, que es el neoclásico, el romanticismo y el realismo, y al mismo tiempo la aparición de la tecnología, ya no solo la fotografía, sino los medios de comunicación, el transporte. Monet viaja, creo recordar, en 1899, creo, viaja a Madrid con su mujer, con su segunda mujer, Alice Osseter, y viaja en una de las cartas que escribe a Clemenceau, para decir, vamos a Madrid, mi mujer y yo, a ver a Velázquez. Ni siquiera dice, vamos a ver la ciudad de Madrid, no, van a ver a Velázquez. Lógicamente, la influencia de Manet ahí está muy latente. Cuando es un Monet absolutamente ya reconocible, reconocido, con una buena situación económica. Y sabéis que una de las máximas preocupaciones de Alice, de la mujer de Monet, era si el coche se iba a averiar demasiado en el viaje, porque hicieron el viaje desde París a Madrid en coche. ¿Veis? Está la tecnología, la revolución industrial totalmente en auge, absolutamente en auge. Bueno, dicho esto, vamos un poco a por la biografía de Claude Monet ya por fin, aunque luego volveré a derivar por algún sitio. Espero derivar lo suficiente como para que lleguemos a cenar hoy. Bueno, aquí tenemos a los padres de Claude Monet. Tenéis a su mujer, Louis-Justine Aubry, y Adolphe Monet, que era el padre del artista, no artista del padre, como pone. Bueno, el padre del artista. Bueno, Claude Monet va a nacer en una situación económica más o menos acomodada. Digo más o menos porque en principio él nace en París en 1840, como digo, además es un artista longevo, muere en 1926. Para la época, 86 años, está muy bien. Y está trabajando prácticamente hasta los 85 y mucho, es decir, aguanta ahí el tirón a pesar de sus problemas de visión, etcétera, etcétera. Es decir, que vive en plenitud y además con una buena salud, a pesar, el otro día lo comentaba en clase, de la cantidad de tabaco ingente que fumaba sin parar. Hay algunos historiadores que dicen, me cuesta encontrar una fotografía de la época en la que Monet no esté con un cigarrillo, salvo las del estudio de Félix Nadal, porque estaba posando. Entonces ya le decía, baja las manos por lo menos para que se te vea la cara. Bueno, a pesar de eso, va a vivir 86 años. Y nace en 1840 en París, pero enseguida se tiene que trasladar a Normandía, al puerto de Le Havre, porque el padre Monet, bueno, se dedica a comerciar con las especias que traen de las islas del Pacífico francesas, y no le va bien el negocio y al final se tienen que ir a donde iban en verano generalmente, a casa de su hermana, que está casada con un señor que sí que tiene un buen negocio de algodón. Es de los que bajaba a Nueva Orleans a por el algodón norteamericano para venderlo en Francia y en el resto de Europa. Y le iba muy bien. Bueno, pues ahí se tuvieron que ir para que el padre, que tenía experiencia comercial, trabajase con su cuñado, y ahí es donde va a estar trabajando, o mejor, educándose en los primeros años Claude Monet. Y Normandía va a ser vital para él, porque a pesar de las bondades turísticas que empieza a desarrollar París, Monet no le acaba de gustar demasiado París, entonces no va a fijar su residencia en París, sino que al final se va a ir, ya sabréis, a Giverny, ya muy mayor, bueno, muy mayor no, lo que pasa es que está longevo, pero ya con 50 años no es muy mayor. Muy mayor, digo yo. Está viviendo 46 años en Giverny, vive más en Giverny que en otro sitio. Bueno, pero que se va a 80 kilómetros de París porque no acaba de cuadrar con la vida parisina.
sobre todo esta vida parisina del mercado francés, en el que el artista tiene que estar aguantando carros y carretas a veces. Bueno, entonces ahí tenemos a los padres. Sí hay una relación con el arte porque su madre es cantante. Y aunque muere con 17 años, si hubiese sido más longeva, posiblemente Monet hubiese tenido un apoyo familiar más explícito, porque a su padre esto de que su hijo se dedicase a las artes no le hacía muchísima gracia. Pero bueno, veis, ahí está París, Versalles, Rouen, el Havre, está en la parte superior, ahí, ¿lo veis? Esa zona donde va a vivir, esa zona de Normandía. Y si todo el camino que hay hacia Le Havre, siguiendo el Sena, pues van a ser diferentes localidades por donde Monet se va a mover continuamente para ir pintando al aire libre. Es decir, aunque tenga residencia fija, él siempre va a estar saliendo a la calle para hacer eso que llamamos la pintura experiencial, para hacer sus cuadros impresionistas. Pero ¿cómo empieza Claude Monet? ¿Cómo Monet reconoce, se nota que es artista? Porque el artista puede ser profesional o no, pero luego el que es artista, eso lo llevas ahí en la sangre toda la vida. Bueno, ¿cómo se da cuenta? Bueno, pues como suele ocurrir aquí, porque tiene facilidad para el dibujo. Entonces, en los apuntes de la escuela, cuando tiene 10, 11, 12 años, lo único que hay ahí es garabatos, dibujos en los márgenes, etcétera, etcétera. Y enseguida va a empezar a dibujar caricaturas. Fijaos, Claude Monet, que es un artista que da la sensación que no tiene una base académica de dibujo, sin embargo es un excelente caricator, un excelente caricaturista. Y no solo eso, sino que además va a vivir de ello. En los primeros años, con estas caricaturas, que fijaos la factura que tiene menos de 15 años. Y va a descubrir en el puerto de Normandía, en el puerto de Le Havre, va a descubrir una tienda de marcos, de molduras, que venden cuadros. Entonces va a ir ahí al dueño y le va a enseñar sus dibujos, y cuando va a ver estas caricaturas, que algunas eran de sus profes, otras de sus compañeros y otras eran de gente más famosa del pueblo, pues dice, esto lo vamos a poner aquí en el escaparate, de forma que sus primeros trabajos van a ser con estos dibujos, con estas caricaturas. ¿Lo veis? Y se ve perfectamente que tiene buena mano. ¿Y por qué digo esto de buena mano? Porque el problema de pintar al aire libre, cuando pintamos de forma figurativa, es decir, que lo que yo estoy representando en mi cuadro se parezca en algo a lo que estoy viendo, porque puede ser no figurativo y puedo hacer una abstracción, como por ejemplo me viene a la cabeza, dentro de esta relación del impresionismo y la pintura abstracta, Fernando Zóbel. Pues Fernando Zóbel, el artista fundador del Museo de Cuenca, sus acuarelas son abstractas, pero las hace, pues se baja ahí a la orilla del Júcar y según el sonido, el movimiento de las hojas de los árboles, el cromatismo del entorno, va haciendo abstracciones. ¿Vale? Entonces a lo mejor no tiene la necesidad, aunque sí era muy buen dibujante, de tener unos fundamentos de dibujo, pero si tú estás pintando el natural y tienes que representar lo que está ocurriendo en tu entorno lo más rápido posible porque quiero hacer una instantánea, necesitamos una pequeña base de dibujo para que tu pincel, al mismo tiempo que mancha y reproduce sensaciones, esté componiendo. ¿Se entiende? Por eso es tan interesante ver estos dibujos del joven Monet, porque era muy buen dibujante, comprendía muy bien el claroscuro, los volúmenes, las formas, era capaz de hacer distorsiones. Lo bueno de esto es que llega a vender las caricaturas hasta a 20 francos de la época. No sé cuánto será el cambio, pero según los biógrafos de los manuales dicen que ya estaba subidito de precios. Algunos biógrafos dicen que le salía la sangre comerciante de su padre. Entonces, cuando ves que alguien se interesaba, el tío ponía los precios justos. Pero en esa misma tienda hay otro pintor exponiendo, un pintor que es unos 15 o 20 años mayor que Monet, que es Eugene Boudin, que dibuja mucho a pastel y que hace unos paisajes casi al aire libre, y que curiosamente a Monet no le interesa nada. El dueño de la tienda de marcos le dice a Claude: oye, te voy a presentar a este pintor porque te puede dar alguna orientación, porque tienes muy buena mano para esto de las artes, etc. Y estaría muy bien. Y Monet, con esto de 14, 15 años, dice, a mí no me gustan esos paisajes, a mí lo que me gusta es hacer dibujitos con el portaminas en los bordes de los papeles, como hacen algunos alumnos míos menores de 16 años. Bueno, sin embargo, y aquí tenemos a Eugene Boudin, sin embargo, Boudin
Fijaos qué chulo el paisaje. Rodin pertenece a esto que se llamó los pictorialistas, a los artistas que hacían paisaje a través de la escuela de Barbizon, que fueron los primeros que empezaron a pintar al aire libre, aunque no consideraban que el cuadro estaba terminado al aire libre, necesitaban iba a decir machacarlo, sino acabarlo en el taller, por eso siempre hay una pequeña idealización. Y además Rodin siempre va a ser el pintor, este sí que va a ser amable porque se le va a atribuir muchas veces como escenas de la burguesía, de la gente, veis la elegancia de la gente que está en la playa, es decir, no hay ningún niño pobre como hacía Daubigny o Corot, que ponen una niña por ahí que está como medio perdida, no, de repente es un poco todo elegante y con este sentido paisajístico y con este sentido casi de la pintura holandesa, flamenca, cuando se baja tanto el horizonte y el cuadro respira tanto, porque de esta forma el formato del cuadro puede ser incluso pequeño, porque parece más grande, porque nuestra mirada respira. Bueno, lo vais viendo. Bueno, pues estos cuadros me han interesado mucho, pero sin embargo, un día está Monet en la tienda y aparece Rodin de casualidad. Y entonces el dueño de la tienda, pues enseguida les presenta. Y el chasco que se va a llevar Monet es que este señor le va a tratar muy bien, porque ya que no te gustan sus cuadros y no te interesa mucho, pues el tío es antipático, pero no, encima era simpático. Entonces le va a decir algo parecido a eso. Cuando ve las caricaturas de Monet, le dice, está muy bien, tienes muy buena mano, pero deberías dedicarte a pintar cuadros y paisajes, que es realmente lo elevado. Y le dice, estudie, aprenda a ver y a pintar, dibuje, haga paisajes, es tan bello el mar y los cielos, los animales, la gente y los árboles, tal como los hizo la naturaleza con su carácter, su verdadera manera de ser en la luz, en el aire, tal como son. ¿Lo veis? Fijaos, el tal como son, aquí es el truco de todo esto. La corriente realista es la que se está ganando la partida en Francia, pero estos artistas no quieren tampoco problemas, tocar los problemas sociales, quieren dejarse llevar por el paisaje, por la sensación que tengo cuando veo un atardecer, un amanecer, o me da el aire en la cara, o se pone a chispear y se pone a llover. ¿Lo veis? Entonces, le aconseja todo esto. En este momento Monet ya por fin decide y dice, ostras, pues me tengo que dedicar a esto. Porque si tengo buena mano y este señor, que al final resulta que es simpático, me dice que debería dedicarme a esto, y es cuando empieza a plantearse, y es cuando a su padre no le hace mucha gracia, dedicarse a las bellas artes. Entonces, bueno, mira, 1861, estamos con un Monet con 21 años, que ya pinta este cuadro al óleo, donde, si pensamos en la pintura de Monet que conocemos, la de las pequeñas pinceladas y de los impactos de luz y color, pues aquí vemos que no acaba de estar presente. Claro, es un artista que está en la formación dentro de la pintura realista o incluso neoclásica o romanticista, es decir, la técnica describe. Pero fijaos qué tema tan curioso utiliza Monet. No es un autorretrato, pero sí que utiliza parte de su estudio. Es decir, el maletín con los óleos, con los pinceles, con los libros de estudio, se recrea con la pared, con el tapiz de la pared. Hay un lienzo colgado en la parte superior donde hay un paisaje haciendo referencia un poco a cuál debe ser el sentido de la pintura, ¿lo veis? Y ya está utilizando la pintura para hablar de las cosas que realmente le interesan. Entonces lo que va a hacer es decirle a su padre que se quiere dedicar a esto. Y se va a apuntar, va a ir a París y se va a apuntar a la Academia Suiza, no porque sea suiza, sino porque es de este señor que se llama Charles Suisse, de París. Y aquí está el primer enfrentamiento, porque lo que le dice su padre es que si se quiere dedicar a las artes, que estudie Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes de París. Y él dice, en principio, dice que no, que prefiere ir a esta academia, porque fijaos, la gente que pasa por esa academia, Pissarro, Manet, Cézanne, Monet, Guillaumin, Olver, bueno, grandes artistas posteriormente reconocidos. Entonces, este momento en el que se va a empezar a formar en esta academia, para Monet va a ser importante porque va a empezar a tener relación con otros artistas, pero esto se va a cortar de raíz porque va a tener que hacer la mili. ¿Alguien ha hecho la mili aquí? Sí, ¿no? Claro, el problema de la mili francesa en 1850 y tantos es que eran 7 años. Claro. Y entonces,
bueno, como pasa con todo, había gula, es decir, si soltabas la pasta a lo mejor se te quedaba en menos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hace el padre Adolphe Monet a su hijo, y como ya no está su mujer, porque él le ha enviudado y está haciéndose cargo un poco de la educación, la hermana o sea, su tía, la tía de Monet, está haciendo cargo de la educación, le dice, mira, si abandonas esa idea de dedicarte a las artes y te pones aquí en el negocio familiar, que va bastante bien, y tenemos sitio para ti, pues te pagamos las 2.500 francos que había que pagar para librarte de ir de hacer el servicio militar. Bueno, aquí de nuevo estamos con estos elementos tan típicos de los artistas que tienen ese momento de toma de decisiones y podía haber dicho, ostras, 7 años en Argel y quedarme en casa, o dejar las artes y quedarme en casa, si al final luego tu padre va a tragar. Pero bueno, el caso es que este era muy orgulloso y dijo, pues me voy a Argel a hacer la mili. Y renuncia a eso por no dejar la pintura. Es decir, que de repente estas decisiones ya son viscerales. Ya tenemos un señor que se considera artista, que ha tomado esa decisión, que se ha visto reforzado por Eugène Boudin, se ve reforzado por su propio talento y se ve reforzado por el ambiente que encuentra en París en el ámbito formativo. Y dice, bueno, pues ya volveré dentro de 7 años. Y bueno, pues después de esos 7 años, pues no pasan los 7 años, pasa solo 1 porque tiene la fortuna y al mismo tiempo la suerte de coger las fiebres tifoideas, coger una especie de tifus, y al año se tiene que volver a casa de papá y de su tía a recuperarse. Entonces está 1 año en la mili, vuelve y ya ahí se les ablanda el corazón y al final no acaban pagando 2.500, sino pagan 3.000 porque encima lleva recargo por lo visto. El caso es que pero lo interesante es la decisión de decir, no, esta decisión audaz, valiente y romántica, de decir, pues no me pagues que me voy aquí 7 años fuera y para seguir mi carrera de artista. A su vuelta, va a coincidir, va a conocer, el amigo de Eugène Boudin y además en el mismo sitio de Normandía, va a conocer a Jonkin, a este pintor holandés de los Países Bajos, que es otro de los artistas. Fijaos el cuadro que tenéis en la parte superior de 1865, como ya nos recuerda un poquito al paisajismo impresionista de Monet, lo veis por ahí. Y el propio Monet dice de Jonkin lo siguiente, tiene muy buena relación, van a pintar, van a salir al campo, van a pintar los tres con Eugène Boudin y él va a explicarle, y fijaos, dice, Jonkin hizo que le enseñara mis apuntes, me invitó a que fuera a trabajar con él, me explicó él el cómo y el porqué de su estilo, y completando así la enseñanza que yo había recibido de Boudin, fue a partir de ese momento mi verdadero maestro. A él es a quien debo la educación definitiva de mi vista. Fijaos, la última frase, siempre parece que la clave está en la última frase, la educación definitiva de mi vista, porque los artistas impresionistas lo que van a ser es fieles a lo que ven, no ni siquiera a lo que sienten o a lo que parecen, no, a lo que ven, a la experiencia de ver. Quieren explicar al mundo cómo es nuestro ojo y cómo seleccionamos y cómo el impacto de luz sobre un objeto va a durar 1/10 de segundo, y esa 1/10 de segundo es la que va a aparecer en mi cuadro. ¿Lo veis? Entonces, Boudin y él van a estar pues, pintando. Fijaos, este cuadro es de este joven Monet del año 64, que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo de Boudin, ¿verdad? Lo veis en esta parte. Bueno, pues en estas estamos en la que, de nuevo, después de volver a la mili y pasar un tiempo con Jonkin y Boudin pintando, vuelve a París. Pero, animado por un amigo de su tía, que era pintor, le pone en contacto con este señor que tenéis ahí, con Charles Gay, que es un pintor, como veis, de una factura absolutamente simbolista o incluso romanticista, aunque lo tiene todo, porque menos realismo tiene de todo, porque tiene también este neoclasicismo de las piezas, un pintor que tiene un taller bastante afamado, y es muy importante porque, a pesar de su estilo, da muchísima libertad a los alumnos de su escuela, dejándoles un poco, entre comillas, hacer lo que ellos sientan más que lo que es el rigor de la academia. Por eso, Monet nunca quiso ir a la Escuela de Bellas Artes, porque no quería entroncar con el encorsetamiento de la academia y del neoclasicismo fundamentalmente. Y ahí, ¿a quién se va a encontrar? Pues aquí ya empieza, fijaos, ellos no lo saben, nosotros sí, pero ellos no lo saben, pero esto ya son la cuna del impresionismo.
En ese taller de Klee va a aparecer Sisley, Basile, Renoir. Fijaos que he puesto 3 cuadros que no son autorretratos, porque el primero es un retrato de Sisley pintado por Renoir, el segundo es de Basile pintado, de Renoir pintado por Basile, y el último Renoir pintando a Basile. Es decir, estos artistas que son absolutamente referentes de la pintura impresionista coinciden allí y coinciden sobre todo con Monet. Es decir, aquí de pronto se va a juntar el caldo de cultivo de la pintura impresionista y de la ruptura con el arte representativo de la época. Es decir, es muy importante este señor, sin saberlo. Se le juntaron en la escuela unos cuantos, se le matricularon allí, no se sabe muy bien por qué, que le iban a liar parda en el mundo de las artes. Bueno, algunos tuvieron más tiempo que otros, porque por ejemplo, Basile, que tenéis en la derecha, pues muere bastante joven en la guerra franco-prusiana. Y Renoir, sin embargo, es bastante longevo y tuvo muy buena relación con Monet. Todos ellos tuvieron bastante buena relación. Y Sisley también, estuvieron pintando juntos muchísimo tiempo. Y todos ellos estaban siempre a verlas venir, no tenían un duro en esta época. Incluso el propio Monet, con estas decisiones de no hacer caso a su padre, pues cada vez recibía menos dinero. Y lo que no iban a hacer durante bastante tiempo es vender cuadros. Porque este cuadro le pondríais en el salón de casa. O en el recibidor, algunos sí, algunos no, pero es agradable, como decíamos antes, pero es que no cuenta nada. Y en esa época dice, pero ¿qué me estás contando? Eso no me estás contando nada. Y encima noto las pinceladas por ahí. Fijaos, Chély, el bosque de Fontainebleau, muy cerquita de donde estuvo la escuela de Barbizon, los primeros artistas que van a pintar al aire libre. Y estos artistas, estos 4 artistas, Renoir, Sisley, Basile y Monet, van a estar muy interesados en esta forma de representación que son absolutamente nuevas. Pero primero no saben por qué, pero lo que va a ocurrir es que va a aparecer en el panorama artístico este señor de aquí arriba, que es Edouard Manet, que va a ser realmente el tótem de estos artistas, porque este es unos 15 o 20 años mayor. Ponte aquí, que tenía que haber hecho una foto, porque nada más bonito que alguien destrozándose el cuello para ver esto. Fijaos, ¿qué va a ocurrir con Manet? Manet pertenece a la Academia. Los salones de París, que luego contaré brevemente porque me estoy enrollando bastante, los salones de París, que era donde exponían los pintores de la época, los pintores contemporáneos iban exponiendo las obras, y había una selección. Se podían presentar académicos y no académicos, pero casi siempre estaban seleccionados los académicos y alguna pequeña excepción. Manet es académico y expone sin ninguna dificultad porque tiene muchísimo talento. Fijaos ese cuadro de la Cabaret de Folies Bergère. ¿Lo veis? Fijaos en el fondo de ese cuadro, esa síntesis de pincelada tan rápida que aparece. ¿Lo veis? Como toda la gente está prácticamente simplificada en pequeñas manchas. Lo vais viendo, ¿no? Bueno, pues de repente este señor va a pintar varios cuadros, que por cierto, ¿por qué no sale aquí? Va a pintar varios cuadros, uno de ellos está Olimpia, que van a ser absolutamente polémicos en los salones oficiales. De hecho, el desayuno campestre que ahora veremos, lo van a rechazar y va a tener que ir al salón de los rechazados y aún así va a haber mucha polémica. Claro, este tema ya no es las Venus de Ingres griegas, ni tampoco las figuras de Delacroix, que son la simbología de la libertad. No, esto es una prostituta. Algunos algunos teóricos dicen que Manet no fue el rey del impresionismo. Yo creo que sí, el padre del impresionismo. Yo creo que sí, que Manet fue el padre y el rey fue Monet. Pero Manet fue el padre porque fue el que va a motivar a estos artistas para que den un paso más allá. Él se la juega desde dentro de la academia con estos cuadros. Curiosamente, este cuadro, al final, cuando compra la casa de Giverny, es capaz Monet de juntar el dinero suficiente para adquirirlo. Luego hablaremos del dinero de Monet, a ver de dónde sabe que tanto dinero, pero bueno, para poder comprarlo y posteriormente va a donarlo al Louvre de París. Bueno, pues esta Olimpia, que fue absolutamente polémica. O, por ejemplo, bueno, aquí sale una lista en la que vemos algunas de las características fundamentales de por qué Manet va a ser tan influyente en el movimiento impresionista.
Lo primero es que es de origen académico. Entonces, claro, si tú estás fuera de la academia y ves que hay dentro uno que es rebelde, pues eso es el que te interesa. Lo segundo, Velázquez. ¿Por qué? Porque Velázquez va a ser fundamental para todos estos pintores, pero Manet hace un viaje a Madrid, va al Museo del Prado, ve a Goya, ve a Velázquez y se queda absolutamente sorprendido y con la simplificación de pincelada, la síntesis de pincelada que tiene Velázquez. Y esto va a originar cuadros, fijaos, este cuadro es de Velázquez, la Villa Medici, el jardín de la Villa Medici. Cuando Velázquez va allí, que le invitan para en estos 2 años, que no sabe muy bien lo que hace, bueno, entre otras cosas hace el Inocencio X, que no está mal, pero que se queda allí porque no sabemos si tiene un hijo por ahí, una pareja, o va a haber un hijo que había dejado en la vida, en el viaje anterior, pero incluso está tan a gusto que hace tanto calor en el centro de Roma y le dice, no, le buscan una habitación en la Villa Medici, que aquí estás más arriba, estás más fresquito, y pinta estos cuadros que son absolutamente ligeros. Estoy hablando de un pintor barroco que no tenemos los datos, pero tenemos la sensación de que pinta plein air, que pinta al aire libre, las pinceladas sueltas en la parte superior, las 2 figuras que son casi transparentes en la parte inferior, porque son 2 brochazos rápidos, la apariencia del lienzo casi crudo en algunos sitios y empastado en otros. Es decir, esa espontaneidad a la hora de describir esto a Manet le va a reventar la cabeza. Fijaos en el tratamiento del bosque en este cuadro de Manet y el tratamiento de la pincelada de Velázquez. Entonces, claro, Manet cuando pinta el almuerzo o desayuno campestre, lo que va a ocurrir es que se va a generar una polémica porque el tema también es bastante polémico. Por eso genera una polémica, claro, ¿Qué ocurre? Que están 2 señores desayunando y hay una chica ahí desnuda, otra por ahí detrás. Hay algunos teóricos que dicen que realmente Manet lo que hace es actualizar los cuadros de Tiziano. Es decir, las Venus de Tiziano de repente aquí se convierten en una prostituta y la composición recuerda mucho a sus cuadros. O lo que pasa en este otro cuadro. Puede ser que sea así, pero la influencia de Velázquez es absolutamente evidente. ¿Lo veis? Entonces, esa pincelada y esa forma de llevar esos conocimientos, fijaos el pífano que es el Pablillo de Valladolid en esencia, pues tenemos esa forma de representar con un fondo en el que está teatralizado, pero no hay nada concreto. Toda esa forma de representar va a ser novedosa. O, por ejemplo, os recuerda algo este cuadro, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, lo que va a hacer es utilizar eso. Pero cuando llega a París, se enfrenta a la academia, empieza a mostrar estos cuadros, los pintores que empiezan a ser rebeldes y que no están dentro de la escuela, se ponen en contacto con él y hay ahí una interacción que va a tener unas derivadas en la pintura de Manet muy importantes, porque fijaos este cuadro del ferrocarril, con ese humo en la parte de atrás, con el tratamiento del ropaje de las figuras absolutamente sintético. Nunca Manet expuso en las exposiciones impresionistas, pero convivió con ellos y pintaron juntos y debatieron sobre esto. Pero Manet siempre estuvo dentro de los salones oficiales o de los salones de los rechazados. ¿Lo veis? Claro, ¿qué va a ocurrir en esta época? Que Monet pues va a tener esta admiración por Manet y va a intentar imitarle. Entonces va a preparar para los salones oficiales un cuadro. Este es un fragmento del cuadro que es el almuerzo sobre la hierba. ¿Lo veis? El cuadro es mucho más grande de lo que vemos aquí, porque el cuadro veis aquí que está fragmentado, está cortado, y vemos por esta otra zona que esto es un boceto posterior que hizo Monet, porque el cuadro se cortó en vida de Monet y se cortó simplemente porque lo que le va a ocurrir a esta pieza es que va a estar pintando casi un par de años basándose en Manet, va a estar pintando este cuadro para presentarlo a los salones de París, al salón oficial. Y le pasa lo que nos pasa mucho, que 4 días antes ve que no llega y que no lo puede acabar. Entonces lo tiene que dejar enrollado, guardado, sin terminar, y lo que va a pintar es después, en 4 días, va a pintar la mujer vestida de verde con un estilo casi velazqueño que sí va a ser aceptado por los salones. Sin embargo, este cuadro que quería presentar
no le da tiempo. Y 2 años después lo presenta y es el propio Manet el que le critica el cuadro, diciendo, vamos a ver si este cuadro es absolutamente conservador. Aquí no hay ninguna polémica. Aquí yo todo esto que he conseguido de que la gente se moleste viendo este desayuno donde no hay proyecciones de sombras, donde estas mujeres desnudas aquí no se sabe muy bien si son prostitutas o si son Venus, ¿no? Toda esa polémica aquí, ¿dónde está? El pobre Monet se queda hecho polvo porque que su gran maestro le critique, pero realmente Manet se da cuenta que estos artistas, ¿dónde está aquí el tema de este desayuno? ¿Dónde está? ¿Cuál es el tema del cuadro? La luz. La luz que está golpeando y se va filtrando entre las hojas, entre las figuras. Hay un cierto costumbrismo, ahí están por ahí caminando, etc. Pero es simplemente esa recreación de la textura del paisaje a través de la pincelada. ¿Lo veis? Claro, esa es la zona donde entronca un poco la pintura de Manet y la de los impresionistas. Que Manet sí que necesita que haya una historia, una intrahistoria, y sin embargo los impresionistas no quieren intrahistoria, quieren experiencia de ver, experiencia física. Bueno, lo estáis viendo. El cuadro que os estaba diciendo de la mujer vestida de verde, ¿qué tal vais? Que me estoy quedando sin voz poquito a poco. Y Monet todavía no es ni impresionista. O sea, este es el cuadro en el que os decía que aparece. ¿Veis que lo pinta en 4 días? Y además de esta forma va a conocer a Camille Donchot, que va a ser después Camille Monet, que va a ser su mujer, su primera mujer. Y fijaos en el vestido. Uno de los pintores que le gustaba a Monet en esta época era el pintor francés Botton, que pintaba los ropajes y el vestuario de la época con mucha fidelidad y además con mucha gracia. Bueno, pues aquí trabaja de esa forma, pero recuerda sobre todo un estilo casi barroco velazqueño o la influencia de Manet. Y este cuadro va a tener unas críticas positivas en el salón, va a estar bien, pero no acaba de ser lo que realmente busca Claude Monet, pero sí que consigue que se hable de su representación pictórica. Fijaos, Camille va a conocer a Monet posando para él, van a ser amigos, después van a ser pareja y su padre se va a poner enfadadísimo porque es una chica de una familia humilde y 7 años más joven, bueno, que no les interesa, y ahí siempre hay tira y afloja entre el padre y la tía de Monet y esta relación, hasta el punto que Monet llega a engañar a su padre diciéndole que ya lo ha dejado con Camille, les llega a engañar para poder recibir dinero. Entonces va un verano a pasar el verano con papá, porque y le he dicho que ya no sigo con esta chica, y resulta que esta chica ya estaba embarazada en París, viviendo con Basile, que la está cuidando mientras Monet se ha ido a hacer el paripé, y cuando se entera el padre le corta el grifo, no está vendiendo cuadros, esta chica se queda, su novia se queda embarazada sin esperarlo, a ver qué vamos a hacer. En esta época incluso en algunos manuales se habla hasta de un intento de suicidio por parte de Monet, porque estaba en un momento bastante delicado. Y va a ser Renoir el que más le va a ayudar y le va a animar y va a salir hacia adelante. De hecho, Renoir, que durante mucho tiempo de su vida no tuvo un duro ni dónde caerse, pues es el que le va a coger ahí. Y cuando inaugura la exposición de los impresionistas en el año 74, Monet da una pequeña fiesta en su casa y va Renoir a cenar, y luego le escribe una carta diciéndole muchísimas gracias por la cena, discúlpame haber cenado como un troglodita. Yo creo que llevaba 3 días sin comer. O sea, en esas estaban los impresionistas. Bueno, Camille aparece aquí y va a ser musa de Monet. Ahí tenemos, en Trouville, todas estas zonas son zonas cercanas al Sena y cercanas entre Normandía y París, donde se van a estar moviendo. Y fijaos en este abocetamiento de la figura en el año 1870, que hace Monet con Camille aquí posando, o por ejemplo con un traje japonés, donde ella se disfraza, además ella era morena, lleva una peluca, con los motivos japoneses. Todos estos motivos referentes al japonismo tienen mucho que ver en la pintura impresionista, porque por primera vez en esta época van a aparecer estampas de la pintura tradicional oriental.
de Hokusai y esta gente. Recordáis la famosa ola, por ejemplo. Bueno, y todo esto va a tener mucha influencia desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista compositivo, porque en todas estas estampas y estos grabados que van a coleccionar los impresionistas, y Monet va a ser un máximo coleccionador de todo eso, hay composiciones que parecen incluso fotográficas, elementos que están fuera del cuadro que se meten dentro, como un árbol, como una figura, etc. Bueno, pues aquí veis ahí todos los paipai en la parte de atrás del cuadro. Pues en esas estamos, en esta representación en la que la musa es Camille. O, por ejemplo, en el famoso cuadro, la figura que tenéis a la derecha que se va caminando, pues es también la que es su novia, la que fue después su mujer. ¿Veis, por ejemplo? Fijaos que en estos cuadros hay un punto intimista. Porque aunque es un pintor impresionista que lo que quiere es describir la experiencia de ver, pero es cierto que hay un momento casi de voyerismo, de estoy viendo a mi mujer que está ahí, no sé si está leyendo, cosiendo, o pintando, ¿qué está haciendo? Bordando, eso es. Sí, porque tiene como el bastidor. ¿Lo veis, verdad? Entonces hay ese punto intimista que es ajeno un poco a la pincelada impresionista, que es más descriptiva. O, por ejemplo, este famosísimo cuadro, ¿lo veis? Donde aparece ella posando, pero veis como aquí realmente su hijo Jean y Camille, no hay un tratamiento que vaya más allá de lo simbólico, sino que lo interesante es cómo se mueve el viento alrededor de ellos. Fijaos en el velo que lleva en la cara, que le medio tapa el rostro y no se llega a describir la figura, esas pinceladas curvas azules que juegan con el mismo ritmo que tienen las nubes. ¿Lo veis? Parece que son las mismas pinceladas, pero pintadas de azul. O el ritmo enroscado de la falda, lo vais viendo, o las pinceladas breves de la parte inferior del cuerpo. Es decir, él está utilizando la pose de su mujer, pero realmente no está pintando a su mujer ni a su hijo. Lo que está es buscando esa sensación de la naturaleza, cómo va a describir ese momento. Bueno, fijaos incluso la relación de la familia Monet con sus amigos. El cuadro de la izquierda es un cuadro pintado por Manet, ¿lo veis? Y ahí aparece Jean, ahí tumbado, con Monet ahí cuidando unas flores en la parte superior izquierda. O a la derecha pintado por Renoir, que yo creo que es prácticamente el mismo momento, ¿verdad? Porque la postura es la misma. Hay cosas interesantes aquí, como el tratamiento, la diferencia entre la pincelada de Manet y la de Renoir, y sobre todo la aparición de ese Monet dedicándose a las plantas, porque Monet, sabéis, y si habéis visto la exposición de Centro-Centro, lo que va a hacer es sobre todo una de las pasiones que va a tener es la jardinería y la botánica y las flores y el agua. Todo lo que venga del agua a él le va a interesar, ya sea en cualquier medio, ya sea en medio líquido, gaseoso o sólido, es decir, ya sea el hielo, ya sea el mar o ya sea el vapor de los trenes, por ejemplo. Entonces todos estos efectos de la naturaleza van a aparecer y, por supuesto, lo botánico, las flores. Bueno, pues aquí tenemos a Camille, y Camille fallece muy joven, fallece con 32 años. Y fijaos que este sí que sería una excepción en toda la representación pictórica de Monet, porque es capaz de hacer este esbozo rápido de su mujer muerta en el féretro, con esa sensación casi durmiente que tiene, lógicamente, y con esa pincelada que es impresionista, pero sin embargo, fijaos, ¿recordáis la época azul de Pablo Picasso? De repente hay casi una simbología cromática. Y es un momento muy triste, porque su amada ha fallecido, muy joven además, y aparece este entorno frío, azulón, que describe a la figura más allá del propio elemento. De hecho, fijaos, esas pinceladas entrecruzadas, casi diagonales, que van de un lado a otro, en un sitio que posiblemente tiene que ser estático. Es decir, incluso hay un intento de que el movimiento aparezca en una figura inerte. Esto, además, va a influenciar en la época inmediatamente posterior de Monet, porque fijaos cómo hay algunos cuadros que van a tener una gama o una escala de tonos similar. ¿Recordáis lo que decía del hielo hace un momento? Bueno, pues este deshielo en Betuel, que hubo en Francia ¿recordáis Filomena? Pues hubo una parecidísima,
Y una de las cosas que más le llamó la atención a Monet fue precisamente pues, representar ese agua que tanto le interesaba, pues congelado. Y ahí se puso con el caballete a pintar al aire libre con esta composición que creo recordar, si está puesto ahí, que está en el Thyssen de Madrid. Lo veis. Además es importante porque está en Pétrol, que es la ciudad donde se va a ir a vivir con sus dos hijos, porque esto no lo he dicho, pero Camille Monet muere cuando da a luz al segundo hijo, al poco tiempo. Entonces Monet se va a quedar viudo con dos hijos y va a conocer a Ernest Ocheret, que es un dueño de unos grandes almacenes en París, que tiene mucho dinero y que le va a comprar obra, y su empresa va a quebrar. Pero durante un tiempo van a estar conviviendo toda la familia junto, y precisamente, y estoy en el terreno del cotilleo absoluto, pero bueno, precisamente Alice Ocheret es la mujer de Ernest Ocheret y va a ser la segunda mujer posteriormente cuando muera Ernest de Monet, y va a ser su compañera pues más de 40 años de vida en Giverny hasta que muere ella, claro. Bueno, ¿y qué va a ocurrir? Pues en este momento retomo un poco la historia porque acabo de alargar un poco la historia a través de la figura de Camille Claudel, pero lo que va a ocurrir es que en ese momento de formación, de promoción también de la obra de Monet, pues aparece la guerra franco-prusiana, los franceses y lo que luego va a ser el Imperio Alemán se van a enfrentar, y Monet lo que va a hacer, como algunos otros, es irse a Londres. Si no, me tengo que ir a la guerra. ¿Recordáis que os dije que Basile se tuvo que ir a la guerra, donde falleció? Algunos artistas fueron a la guerra y otros, pues lo más cercano que tenían para librarse era Londres. Y en Londres van a pasar varias cosas. Una muy importante, que es que van a conocer a otro exiliado, que es Durand Ruel. ¿Me oís bien? Sí. Este señor que tenéis ahí va a tener una galería de arte. En este momento está en Londres porque no quiere estar implicado en la guerra franco-prusiana. Conoce a Monet a través de las referencias de York y de Dudin, y va a ser su primer marchante y amigo y coleccionista de su obra. Y va a ser el que va a conseguir promocionar toda la obra. O sea que lo primero que va a ocurrir en Londres, sin saberlo todavía, es que al conocer a Durand Ruel va a tener ese soporte económico para desarrollar su obra pictórica, porque va a ser el que le va a vender los cuadros, y cuando los cuadros se venden, pues luego dice, pues el negocio continúa. También va a conocer a otro artista, que es a Pissarro, en Londres, y se van a hacer muy amigos. No se conocían, se conocían de oídas de la Academia Suiza, pero no en la Academia de Clay. Y a partir de ahí, como el lenguaje es similar, pues van a ser amigos prácticamente toda la vida. Pues ahí tenemos este autorretrato de Camille Pissarro, otro de los grandes del movimiento impresionista. Y también va a pasar otra cosa. Claro, él es artista y si está en Londres, ha salido de Francia y va a pintar Londres por primera vez. Luego volverá varias veces y hará series de cuadros. Pero fijaos que todavía nos recuerda a ese pintor relacionado con la escuela de Barbizon, aunque él no estuvo en la escuela de Barbizon. ¿Veis este Támesis cerca de Westminster? O fijaos, 30 años después, cuando vuelve a Londres, fijaos en este cuadro y fijaos en el siguiente. ¿Notáis la diferencia? Fijaos como aquí hay este sentido descriptivo y bucólico, y aquí, sin embargo, ya es impresionismo puro. Los colores primarios, la pincelada breve, la ausencia de contornos, no aparece el negro en ninguna sombra, es un contraluz. Es decir, el color habla por sí solo. ¿Lo veis? Bueno, pues todo esto va a tener un elemento más, estas representaciones pictóricas, que además de conocer a Durand Ruel, además de conocer a Pissarro, además de pintar la ciudad de Londres con una cosa que les fascinaba a los impresionistas, que era la niebla que había, que ahora no hay porque está todo más limpio, pero en esa época eso se podía masticar, pues todo ese efecto visual les encantaba a los impresionistas. Pues además de eso es que va a ir a los museos y va a descubrir a uno de los grandes de la historia de la pintura, como es Joseph William Mayer Turner, el pintor Turner. Esto es una pequeña acuarela de Turner. Turner va a ser esta especie de nexo de unión entre el neoclasicismo, el romanticismo y casi el expresionismo abstracto. Lo va a tener todo, porque va a hacer un desarrollo pictórico muy interesante, donde sí que va a haber una evolución muy evidente en su obra. Fijaos, por ejemplo, que este sentido experiencial que luego pasaba a los cuadros, pues cuando hay
incendio en el Parlamento de Londres, pues lo que hace es cogerse una barca, irse ahí al Támesis y dibujar varias acuarelas, fijaos, de lo que está viendo. ¿Lo veis? Para estos artistas, a diferencia de los impresionistas, esto todavía no lo consideraban obra plástica, no lo consideraban un cuadro, porque era simplemente un esbozo. Lo que consideraban un cuadro es esto, es decir, con los bocetos se iban al estudio y pintaban un cuadro. Y ahora, si lo vemos, fijaos, yo ya tengo mis dudas con cuál me quedo, si con el boceto rápido o con el hecho en estudio. ¿Lo veis? Es decir, necesitaban los datos visuales, pero necesitaban justificar la razón, es decir, lo que pasa por el estudio. Bueno, después de este periplo de un año que dura la guerra franco-prusiana y que los alemanes a partir de ahí ya empiezan a generar el imperio alemán, vuelve a París y antes de volver a París va a pasar por Holanda porque tiene mucho interés en conocer un poco la nación de su maestro Jorquín y va a pintar varios cuadros con este sentido todavía paisajístico. Aquí es más impresionista, perdón, es que esto no es Holanda, aquí lo tenéis, de los canales, va a estar fascinado por las amapolas, no, los tulipanes, perdón. Bueno, todos estos elementos le van a fascinar y va a volver varias veces. Pero lo que va a hacer, justo después de volver, de pasar por Holanda y volver ya a Francia y dirigirse a París, le van a pasar varias cosas que van a afectar a su economía. Primero, que Durand Ruel ya empieza a mover un poquito algunos cuadros suyos y tal. Y segundo, que su padre va a fallecer, el padre que además había, entre comillas, medio heredado el negocio de su cuñado, que también murió anteriormente, entonces ya era como el jefe, entonces va a heredar de su padre un dinero bastante bajo y además tiene la dote todavía de, bueno, todavía no porque no ha muerto todavía, de Camille Monet. Entonces con ese dinero se va a comprar una casa va a alquilar, mejor dicho, una casa en Argentel con jardín, donde va a estar unos 7 años, no pintando allí, pero sí moviéndose por esa zona, yendo a París y a otras zonas, pintando por allí, y sus amigos van a pasar los veranos allí. Y van a aparecer los famosos cuadros de Argentel, ¿no? El puente Argentel, que tiene ahí con mucha referencia japonesa. Bueno, lo veis. Fijaos en la fracción del año 74 de la pincelada. Ya empieza a reconocerse muy bien el estilo impresionista. Y una de las cosas en este lenguaje de pintar al aire libre, pues va a ser que va a fabricarse un barco con una casita, un barco taller, para poder pintar desde el río, dentro del río. Y aquí va a coincidir, por ejemplo, Manet va a ir. Fijaos, este cuadro es un cuadro de Manet que retrata a Monet pintando con Camille ahí dentro, mientras están dentro del barco. Hay mucho de Turner aquí. Porque Turner fue el que le decía a los marineros que le atasen al mástil del cuadro en medio de la tormenta para poder dibujar acuarelas. Que los marineros dirían, bueno, este tío... Pero decía, merece la pena pasar por perder la vida para representar esta experiencia. Pues aquí, sin la gravedad de una tormenta, sí que Monet necesita, y los impresionistas, estar metidos absolutamente dentro del espacio que se representa. No razonar nada, dejarse llevar por lo que siento. Y a partir de ahí ir fraccionando la pincelada. ¿Veis ahí el barquito a lo lejos? ¿Veis todas estas pinceladas saltarinas que aparecen por el cuadro que son absolutamente descriptivas de un estilo? ¿Lo veis? Bueno, en estas estamos cuando, en estos cuadros, ahí abajo tenemos este cuadro famosísimo. Es que, ¿veis? Este es el problema del impresionismo. Yo ahora puedo hablar mucho, pero no hay mucho que decir, porque de repente todo funciona. Todo es amable, agradable, reconocible. Hasta la mujer con la sombrilla que luego va a utilizar Sorolla y Sargent en sus cuadros, hasta el niño que parece casi que brota de la hierba, el juego de pinceladas que sentimos perfectamente que son amapolas, pero no hay ni una sola definición botánica como haría Durero en todo el cuadro. Pero nuestra experiencia nos dice, es que es así como las veo. Porque cuando vais por un prado de esto, no vas viendo pétalo a pétalo las cosas, salvo que las cojas y las estudies detenidamente. ¿Lo veis? Esto es lo que se refiere a la pintura experiencial. Bueno, ¿y esto? Es un rollo. Os lo cuento. Espera, voy a avanzar un poquito. ¿Cómo vamos de tiempo? Fatal, ¿no?
gustó. ¿Qué hora es? Oh, fatal, sí. ¿Qué tal vais? ¿Aguantáis? ¿Sí? Pues venga. Pues... No, esto voy a ser muy breve esto, porque además lo he contado otras veces, y es para que se comprenda un poquito qué eran esto de los salones de París, porque aquí hay un texto que una de las cosas que va a pasar es que el salón oficial, los salones oficiales que van desde 1667, empiezan en París estas exposiciones, es una muestra en la que aparecen los trabajos de los artistas de la época en su momento y además se van filtrando, es decir, hay un jurado que dice esto sí, esto no, etcétera, etcétera. Y es a lo que aspiran todos los artistas a estar ahí, porque ya si el mero hecho de estar provocaba primero que los poderosos te vieran, con lo cual te podían comprar obras. Si encima te hacían alguna mención de honor o ganabas algún premio, pues mejor todavía. Pero luego, cuando fue avanzando la época, que luego se va a convertir en totalmente públicas, como veis, en bienales, pues el concepto de ocio aparece, porque no existía. O sea, a partir de la revolución industrial es cuando de repente se empieza a comprender que hay, gracias a que hay máquinas que sustituyen el trabajo del obrero, el obrero tiene tiempo libre, y si hay tiempo libre hay algo que hacer en él, y hay que ocuparlo, ¿lo veis? Este concepto va a ser el que va a provocar que haya formas de consumir el ocio, y una va a ser que ya no solo los más poderosos iban a estas exposiciones, sino ya que ya podía ir cualquiera. Otra cosa es adquirir los cuadros. Entonces, se generan, fijaos, 16.000 visitantes, 37.000, según va avanzando la época, se montaban unos cirios importantes, como veis, los cuadros escalonados, porque había muchos artistas, se dan medallas a partir de 1849 que eran importantísimas para la promoción del artista de forma individual, y fijaos en las caras de la gente que asistía, unos asombrados, otros enfadados, otros sorprendidos. Bueno, pues no había televisión, por otro lado, ni móviles. Entonces era una buena forma en la que usar el tiempo. Y se hablaba del enfrentamiento entre la escuela romántica, lo veis en el cuadro de Delacroix, o en la Academia de Ingres. Había este enfrentamiento entre los estilos y la gente opinaba y el jurado elegía. Y había un señor ahí con una barra que se levantaba el brazo, es que ese cuadro estaba seleccionado, y si no lo levantaba no estaba seleccionado. Y la prensa, Daumier, por ejemplo, pintaba ilustraciones haciendo chistes sobre lo que pasaba. Fijaos en este chiste de Daumier con dos mujeres ahí un poco avergonzadas, tapándose, y en el texto pone: este año otra vez Venus, todo lleno de Venus. ¿Lo veis, no? Bueno, se hacían sátiras. Entonces llegó un momento que había tanto interés por exponer que los artistas, que había más artistas casi que espacio. Entonces fue el propio Napoleón III que tuvo que buscar un sitio donde expusieran los no seleccionados, y se llamó el Salón de los Rechazados. Entonces, en el Palacio de la Industria había un espacio donde las obras no seleccionadas podían tener cabida. Bueno, pues los impresionistas, de forma individual, Monet, Renoir, etc., expusieron en el Salón de los Rechazados. Pero como colectivo no les dejaban. O sea, ni siquiera eran de los rechazados. Eran los rechazados de los rechazados. De forma que, al final, veis ahí el catálogo de una de las exposiciones del Salón de los Rechazados del año 63. Y, por supuesto, todos los dibujos satíricos, donde aquí, por ejemplo, un dibujo satírico del periódico parisino en el año 63, donde se ve un caballo que está desbocado porque ha visto un cuadro de Manet. Los encargados de transportar las pinturas de Manet, habiendo cometido la imprudencia de olvidar cubrirlas con un velo. ¿Veis? Entonces, se generaba una crítica. Lo veis por ahí. Bueno, se genera... esos eran miembros del jurado para saber quiénes iban al Salón de los Rechazados y quiénes se iban al Salón Oficial, y por fin los impresionistas, como no tienen cabida como grupo dentro ni siquiera del Salón de los Rechazados, pues se buscan la vida. Otra nueva forma de consumo del arte. Ya no es poner en un salón oficial, sino es poner en una galería comercial o en un bar o en una cafetería, estas cosas que pasan y que las asumimos como nuestras. Fijaos, este señor que tenéis a la derecha, que es uno de los grandes fotógrafos de la época, Félix Nadar, tenía su estudio y fue el que va a ceder su estudio para que los impresionistas en el año 74 por primera vez y luego 8 veces más expongan en su sala. Y a partir de ahí se va a aparecer el movimiento impresionista, con el apoyo, por supuesto, de Durand Ruel. ¿Por qué es tan importante Monet? Pues es muy importante porque uno de sus cuadros va a dar nombre al movimiento impresionista. Fijaos, lo leo, es que merece la pena. Esto es de Louis Leroy, que es uno de los críticos que fue a ver la exposición
en la galería de Félix Nadal. Fijaos, es muy interesante el interés que había por las artes, porque tú tenías el salón oficial, ahora tenías el salón de los rechazados, y si querías ya te podías ir a otros sitios a ver arte. Ahora estamos acostumbradísimos a esto, podéis ir a 200 exposiciones en 200 sitios diferentes, pero en esta época había interés. Dicen, que han montado una exposición en el estudio del fotógrafo, pues va un crítico de arte. Y dice algo así: al contemplar la obra, una obra de Monet, pensé que mis anteojos estaban sucios. ¿Qué representa esta tela? El cuadro no tenía derecho ni revés. Impresión, lo dice por el título. Desde luego produce impresión. El papel pintado en estado embrionario está más hecho que esta marina. Se trata sin duda alguna de una impresión, comenta el asombrado gallego. Me decía a mí mismo que debía haber una impresión en el cuadro, puesto que yo estaba impresionado. Y qué libertad, qué facilidad de oficio. Un papel tapiz inconcluso está más acabado que esa marina. Al llegar al buen lugar de Capucines de Monet, frente a esa perspectiva inusitadamente elevada y esa muchedumbre, señalada fugazmente, el compañero del héroe exclama: solo le pido que tenga la amabilidad de indicarme qué representan todos esos lengüetazos negros en la parte baja del cuadro. Esas manchas se estuvieron usando el mismo método que se usa para imitar el mármol. Una pincelada aquí, otra allá, sin orden ni cuidado. Es inusitado, terrible. Estoy seguro que me va a dar un ataque. Cuando hemos empezado la charla, habéis dicho que os gustaba mucho el impresionismo. A todos, aquí nadie ha dicho lo contrario, no se ha atrevido. El único que hay que no le gusta no se ha atrevido. Bueno, pues fijaos en su momento la crítica que llegó a tener. Todo el movimiento artístico va a venir de la mano de Caillebotte. Caillebotte y Monet van a generar, cuando no saben dónde exponer, van a generar que he puesto puntos suspensivos ahí porque debe ser que he estado perezoso, la Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores de París. Y esta sociedad va a ser la que va a generar un grupo artístico que no tienen nombre, no se llaman impresionistas, eso va a ser por lo igual. Van a presentarse en el estudio de Félix Nadal. Además que dentro del movimiento impresionista, que es, habéis visto antes el cuadro de los paraguas de las chisteras, que es suyo, o por ejemplo uno que seguro que os suena, que es estos parquetistas que están en el suelo ahí puliendo el parquet. Veis esa relación que tiene con el realismo social. Caillebotte, además, por fortuna, era de buena familia y tenía bastante dinero, entonces ayudaba bastante al grupo impresionista en su organización. Pues que había que hacer una fiesta, pues él soltaba un poco la pasta. Que había que comprar algunas molduras para los cuadros, pues ayudaba con dinero. Pero sobre todo coleccionó la obra de sus colegas y compró bastante obra. Y cuando muere su hermano bastante joven, con unos 25 años, pues el hombre se asusta un poco y revisa o hace un testamento. Y ya tenía una colección de impresionistas bastante potente cuando ya los impresionistas ya eran conocidos. Y pactó con el Estado francés donar toda la colección de impresionismo al Estado, si le pasaba algo, pero con una sola condición, con la condición de que se montase un museo del impresionismo. Y ese museo es el que tenéis en el Museo d'Orsay, en la estación de tren de París. Bueno, pues fue gracias a este señor, que además fue el fundador, junto con Monet, de esta sociedad de artistas que no tenía nombre, porque el nombre se lo daba este cuadro. Este es el cuadro Impresión Sol, Impresión de Monet. ¿Lo veis? Claro, cuando el igual ve esto, alucina. Porque dice, pero si es que no hay nada acabado. O son unos perezosos o es que no saben pintar. Es que hay 4 brochazos mal dados. Este cuadro no lo pinta en el año 74, lo pinta en el año 72 en casa de sus padres en Normandía, en el puerto de La, mirando por la ventana. No es un cuadro in situ. Pero, claro, ¿qué va a hacer? Pues si tú miras al sol, que está atardeciendo, las figuras no las ves definidas. No puedes hacer el máximo detalle, son borrosas, hay un movimiento casi inacabado porque además es instantáneo. Si miráis al sol, no lo hagáis, pero no duras ni un segundo porque tienes que mirar para otro lado y te late la mirada en tu cerebro, ¿verdad? Bueno, pues esto está haciendo Monet, está buscando esa experiencia de cómo ha visto el objeto. Fijaos lo difícil que es. Claro, también es cierto que él ha visto a Turner, ha visto las acuarelas de Turner. Entonces, claro, esa influencia de la impresión aparece en este cuadro, evidentemente, y además con un descaro, porque posiblemente no sea el cuadro que más os guste de Monet, a lo mejor. Sin embargo, es el más importante, porque da nombre al grupo y porque además describe perfectamente cómo el artista es responsable de lo que quiere expresar. Por supuesto, hemos visto dibujar a Monet y podría haber dibujado el barco y el puerto al máximo detalle.
Pero no es eso lo que está buscando, y sabe además que le van a criticar. Pero están buscando nuevas formas de representación, porque ya puede decir incluso, es que para eso hago una foto, ¿no? Bueno, lo veis aquí. Bueno, pues los cuadros que ya hemos visto de esta época, de Claude Monet, y por supuesto el vapor. ¿Veis cómo ya está el movimiento impresionista totalmente desarrollado? Ya se han enfrentado al público, va a haber diferentes exposiciones, no va a exponer en todas ellas, porque en el año 83 ya hace su primera exposición individual y se va a separar del grupo impresionista en las exposiciones. Solo creo que fue Sisley, Renoir, creo, y Bert Morisot, los tres que participaron en las 8 exposiciones impresionistas. Y en esa época va a conocer, en la segunda exposición, que os comentaba antes, a Ochaudet, que le va a hacer varios encargos, entre ellos 4 cuadros de formato grande de estos pavos para un castillo que tenía este señor, para la decoración de un castillo. Estos 4 cuadros, y a partir de ahí van a tener una muy buena relación, que va a ser la que además va a dar pie a conocer a Lise Ochaudet, y cuando ella se queda viuda, pues al final, y él es viudo ya, pues al final termina casándose. Bueno, como decía, última exposición con los impresionistas, y en esta época lo que va a haber es una itinerancia continua, de un sitio para otro, representando la naturaleza. Veis que todo lo que estoy contando es coherente con este cuadro. Hay varios elementos, la pincelada vertical, horizontal, diagonal, pinceladas curvas, breves, que se vea la sensación de movimiento, la ausencia del color negro en las sombras. Ahí, si lo pudiéramos ampliar, hay rojo, hay azul, hay violeta. Es decir, el ojo humano no ve el negro de la razón, el negro barroco no existe, es simplemente una alteración de la luz, por lo tanto, alteraciones cromáticas, que es lo que van a hacer ellos. Y posteriormente sería el cuadro de Giverny, no sé por qué. Bueno, pero disculpad porque aquí hay un salto en el tiempo muy grande, pero cuando hace esta itinerancia para los cuadros, van a pasar varias cosas. Primero, que va a hacer su primera exposición, que va a vender bastante bien, que Durand Ruel le va a encargar más cuadros, incluso le va a financiar viajes para que vete a Normandía a pintar, vete a Londres para representar esto. Incluso, en algún momento dado, viaja hasta Noruega para visitar a uno de sus hijastros, cuando ya está casado con Alice Ochaudet. Bueno, va a estar viajando continuamente, siempre teniendo un sitio concreto donde vivir, que va a ser Giverny. Y fijaos aquí en esta fotografía que se me ha colado aquí, que es posterior, donde el estudio con los fantásticos nenúfares pintados en el estudio. ¿Lo veis? Claro, este Claude Monet va a ser el pintor de las series. Fijaos en la Catedral de Rouen en 1894. El concepto de serie solo se conocía en el mundo del arte en Oriente. Muchos artistas tradicionales orientales pues habían pintado, pues algunos artistas, el Monte Fuji pues 25 veces. Pero es Monet el primero que va a hablar sobre su obra como obra seriada. La Catedral de Rouen a diferentes horas del día. La iba a pintar hasta 26 veces. De manera que va descifrando todo ese momento. Y por supuesto, los paisajes dentro del jardín que se va a fabricar a la medida en Giverny, a 80 kilómetros de París, cuando se compra esa fabulosa casa. Y los cuadros de los nenúfares. Lo vais viendo. Entonces, ¿veis cómo aquí ya estamos en un terreno, en 1919, muy en el 26, en un terreno que roza la abstracción? Lo vais viendo. Este cuadro lo hemos visto de sus viajes, claro, como he saltado 30 años, ahora aparecen los cuadros en serie de sus cuadros del Parlamento de Londres. O, por ejemplo, fijaos qué maravilla. Claro, por eso les gustaba tanto la niebla a los impresionistas ahí en el Támesis, porque de repente no tenemos línea de contorno, han desaparecido los contornos, lo que tenemos es sensaciones cromáticas y transiciones de un color a otro. ¿Lo veis? Como el espacio interior blanco, plateado, amarillento, nos da la sensación de forma en este exceso de azules que hay por todo el cuadro. ¿Lo vais viendo? Entonces se genera ese efecto de bruma, ese efecto experiencial. No nos quiere contar otra cosa, simplemente la experiencia de cuando camináis y si hace viento se mueve el velo por la cara. Si hay niebla, de repente se ve todo sin contraste. Si está lloviendo, de repente hay líneas pinceladas verticales. Todo esto es de lo que está hablando. Y por supuesto, los famosos almiares, a diferentes horas del día. ¿Lo veis? Y va jugando con la composición.
Se tira un año pintando estos almiares y, como veis, pues en un momento más cálido, con un contraluz, al final del verano, en un momento, el principio de la mañana con nieve, en invierno. Es decir, el objetivo es todo esto. Fijaos, la catedral de Rouen todo el rato representada y con un estilo que es este. Cojo un caballete, cojo otro caballete, me pongo a pintar, cambia la luz, me cambio de caballete. No continúo en el cuadro. ¿Lo veis? Fijaos qué maravilla. Su viaje a Venecia, donde va a generar estas series con estos cuadros que aparecen de esta manera. ¿Veis cómo en estos cuadros de Venecia, donde ya está el Monet puro y duro, que controla perfectamente su lenguaje, cómo la pincelada cada vez es más saltarina, cómo esos colores primarios, más la incidencia de los blancos, y van generando diferentes texturas? El agua se mueve en una dirección, el cielo va en otra porque es otra textura diferente, la arquitectura tiene otra dirección porque es otra textura diferente. Es decir, no son objetos, son percepciones. Y veis la maravillosa casa en Giverny, que al final se acaba comprando cuando cumple 50 años. Y aquí se suele contar que se compra la casa, luego también se compra la Olimpia de Manet. Y este tío ya estaba vendiendo muchos cuadros y ganando obra y tal, y ahí tiene la herencia de su padre, que todavía le queda dinero. Hay por ahí una leyenda oculta que ya os invito a que busquéis a ver si es verdad o mentira, que no está muy claro, pero se dice que le tocó la lotería francesa. Incluso hay algunos textos que hablan de que fueron al cambio unos 300.000 euros de la época. Y esto ya le dio una libertad absoluta para no tener que trabajar de encargo. Bueno, no sé si es cierto o simplemente la venta de obra y poder haber abandonado todas las deudas que iba dejando cuando no tenía dinero, pues ya era suficiente. Pero bueno, si buscáis por ahí, porque yo lo he visto en artículos por internet, pero no lo he visto en textos. Y entonces esto me hace dudar de si es un fake. Pero fijaos, ¿qué aparece en este jardín? Primero, una casa maravillosa, que le va a permitir durante estos 43 años que vive en Giverny hacer modificaciones, generar talleres, como habéis visto antes, bastante amplios para poder trabajar, generar un tipo de jardinería concreta con diferentes jardineros que van allí a aconsejarle dónde va a plantar todo tipo. Tiene un bosque de bambú, tiene una zona de nenúfares, tiene otra zona de lirios. Bueno, un jardín que además es una mezcla de la jardinería francesa y la británica. Bueno, fantástico. Pero porque es realmente su estudio, el famoso puente japonés que va a representar tantas veces. Fijaos, los nenúfares. Entonces, claro, ¿cómo no trabajar en este ámbito? ¿Cómo no, de repente, dejarse llevar por estas piezas que rozan casi la abstracción? ¿Lo veis? Ya ni siquiera hay horizonte, es solo el reflejo sobre el estanque. O los famosos puentes, fijaos, en el 1900, pues trabaja con esta pincelada, pero es que luego va oscureciendo un poco. De repente, fijaos cómo ya se van deshaciendo los objetos, 1900, entre el 18 y el 24. O sobre el 24, fijaos, ¿qué es esto? Es el puente japonés. Entonces, se llega a tal síntesis donde casi estoy en ese terreno de pintura abstracta, pero es una serie, ¿verdad? Se dice, además, y se sabe, que en esta época, a partir de 1908, Monet tuvo unas cataratas bastante severas, o sea, bastante desarrolladas, de forma, podéis leer artículos de oftalmología que hablan de ello, en uno de los ojos, no recuerdo si el derecho o el izquierdo, prácticamente veía, esto que lo tasan de 0 a 10, veía en el 1, o sea, veía casi nada. Entonces, y en el otro ojo tenía una especie de filtro, por el tamaño de la catarata, que le llevaba a hacer los colores más cálidos. Entonces, Monet estuvo un poco asustado con este tema, pero fijaos, en el año 24-25 es cuando se opera de cataratas y 2 veces, asustado porque conocía, estamos hablando de principio del siglo XX, que no era como es ahora, que en 5 minutos te han operado. Entonces conocía gente que había quedado mal, gente que se había quedado ciega, él estaba preocupado, pero al final no le quedaba más remedio. Y cuando descubre con el ojo bueno que los cuadros que él veía tan cálidos eran fríos, pues empieza a destrozar, a romper, a rasgar los lienzos y los bocetos de los cuadros que no consideraba que eran eficaces con la percepción real.
porque no quería que después de su muerte esos dibujos fallidos, entre comillas, porque no veía bien, pasasen a los museos o a cualquier otra sala. Entonces los raja y vuelve a pintar cuadros nuevos con uno de los ojos ya sano. Entonces aparecen estas piezas. Fijaos en este cuadro maravilloso que tenemos en el Thyssen, donde esta casa entre las rosas, casi la casa está desaparecida. ¿Lo veis? Uso de pincelada muy breve, colores primarios que interactúan entre ellos para dar sus mezclas justapuestas y nada de negro ni nada de siluetas. Es la representación de cómo ve nuestro cerebro. Lo que pasa es que nuestro cerebro ve esto y al mismo tiempo lo recoloca, lo reconduce. Entonces yo ya veo aquí a Margarita, y ahí veo una silla, y aquí veo un trípode, una cámara y un foco. Mi cerebro me está diciendo que esa amalgama de pinceladas y de colores son objetos que tienen una referencia en mi banco de datos, en mi experiencia visual. ¿Lo veis? Y por supuesto, ¿dónde está su obra? En el Museo Orsay, pues este es el famoso museo que, gracias a Caillebotte, que tenemos, que era una antigua estación donde tenéis, esa tiene 4 plantas, pero si tenéis la oportunidad de ir, es que según entras y tenéis una colección que va desde el neoclasicismo, el realismo, el romanticismo y, por supuesto, la pintura impresionista, fabulosa. O, por ejemplo, la Orangerie, donde están estos paneles de Claude Monet que hacen su estudio, cuando construye un estudio específico donde ya no tiene la necesidad de ver el modelo. En esos formatos ya en el cuadro, sin tener el modelo delante, lo tiene tan interiorizado que va a hacer estos murales casi inmersivos. O sea, ahora que está tan de moda esto de proyectar y que te metes dentro del cuadro, pues cuando lo hacen estas empresas, pues queda chulísimo y es muy didáctico, pero a veces no es el objetivo último del artista. Es decir, si Vermeer pintaba los cuadros de 30 por 30, no tiene ningún sentido hacer una reproducción de 4 por 4 metros para que tú te sientas metido en el cuadro de Vermeer, porque Vermeer no buscaba eso. Pero sin embargo aquí sí que funciona hacer un poco de inmersión, porque estos murales, que además son ovalados, lo que buscaba Monet es esa sensación experiencial de meterte dentro del cuadro. ¿Lo ves? Y funciona. Si habéis ido y tenéis la oportunidad de ir, merece la pena. Y luego el Museo Marmottan de París, donde está toda la obra que no está en el Museo Orsay y que no está en colección privada, pues lo tenéis ahí, y donde está el cuadro, impresión de luz. Lo vais viendo. Es muy curioso cómo Monet va a generar esta colección de cuadros, y en su casa de Giverny, cuando ya es muy famoso y viaja, pero pasa mucho tiempo en el jardín y ha cambiado el jardín, ha conseguido que el alcalde firme un documento, un permiso para que el río del pueblo se desvíe y pase por su terreno para hacer este estanque maravilloso. Fijaos el poder que tuvo mediático. El primer ministro francés iba allí a verle, intentaban a través de su amigo Clemenceau que les donase obra en vida al Estado, y él no quería. Y dice, no, el Estado, ¿para qué? Al final consigue que done los famosos nenúfares para el Estado francés. Bueno, pues este artista, que era tan famoso, tuvo sus referencias. Pintaba muy bonito, pero al mismo tiempo lo que hacía realmente era generar una nueva forma de ver, una forma de ver que va a abrir las puertas de la pintura posterior. El impresionismo va a ser justo ese paso, igual que Boudin y Jorquin le abrieron la puerta a Monet. Monet va a entrar y va a ser muy curioso como, por ejemplo, un artista como Marc Rothko, que tuvo una frase fundamental en su obra pictórica, que es decir, glosando a Turner, es decir, pinto la esencia de lo esencial. Por eso sus cuadros son minimalistas, con unas pequeñas manchas de colores por donde te dejas llevar, si quieres, con la sensación cromática pura, sin ningún objeto. Y lo hace glosando al maestro Turner, que Turner dijo, pinto lo esencial. Fijaos, pues Turner va a ser la influencia absoluta en nuestro amigo Monet para dar paso a todo lo que va a ser la síntesis de la pintura. Bueno, os dejo con Monet un momento, y yo con esto creo que con música y todo. Ahí tenéis a Claude, una foto en el estudio de Félix Nadal, y fijaos en la forma de trabajo en su estudio. El autorretrato que hemos visto hace un momento, ¿verdad? Y el documento.
Fijaos cómo que están grabando la cinematografía. Monet, que siempre fue muy elegante, aquí más para el vídeo, pero sus amigos cuando eran pobres le llamaban el dandy, porque siempre iba con su corbatita y su pañuelo y el sombrero, y ahí le veis, por supuesto, fumando en esta conversación, que esto es precisamente un documento muy importante, que no podemos ver cuando hablamos de otros artistas. Y el famoso, veis ahí que está pintando, el famoso estanque de Giverny. Y sobre todo, fijaos en la actitud. Fijaos en la actitud como el brazo va continuamente de la paleta al lienzo, de la paleta al lienzo. Es la cabeza la que está casi mirando como si fuese un partido de tenis entre la perfección y la representación. Renoir dijo que la pintura impresionista se dio sobre todo por la aparición de los tubos, porque si no hubiese sido por los tubos metálicos no hubiesen podido salir a la calle, porque no podían ir con todo el material. Bueno, pues esta necesidad de ser impactantes, espontáneos y rápidos es lo que Monet tiene absolutamente interiorizado. Pues viendo cómo de forma muy gradual, muy breve, muy rápida, muy directa, va representando un espacio que además conoce muy bien, que luego va a ser capaz de representar fuera del jardín, dentro del estudio. Y el sitio es un espectáculo, por supuesto. Si tenéis la oportunidad de ir a París y cogeros el tren de cercanías, 80 kilómetros, y tenéis el Giverny, que se puede visitar. Bueno, pues aquí acaba esta historia. Muchas gracias.